Señor les bendiga a mis hermanas y mis hermanos. Estamos preparándonos en esta tarde para tener nuestra reunión de oración. Y es muy importante que tengamos en cuenta a nuestro Señor Jesucristo. Es muy importante. Tal vez tú estés pensando, bueno, pues siempre oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero en este mundo hay mucha gente que lo ignora, que no creen en Él y que pues no lo toman en cuenta absolutamente para nada. Y también suele suceder que a veces dentro del pueblo de Dios también hay algunas personas que se olvidan del Señor Jesucristo, que Él tiene el poder para ayudarnos, para sanarnos de todas nuestras enfermedades. Y quiero invitarte para que abras tu Biblia ahí en el Evangelio según Mateo, en el capítulo número 11. Porque esta tarde te voy a invitar para que estés orando por todos los enfermos en todo lugar, de todo tipo de enfermedades. Estemos orando por los enfermos en todo lugar, no nomás en nuestro estado, sino pues en toda la República Mexicana. Mateo 11 dice a partir del versículo número 1: Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Aún, fíjense que Juan el Bautista, aun cuando él vino anunciando que iba a venir el Mesías, y todavía como que había duda en su corazón, y mandó a sus discípulos para que le preguntaran a Jesús: ¿eres tú el que había de venir o debemos de esperar a otros? Y Jesús les dice allí en el versículo 6: y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Tal vez Juan el Bautista, él pensaba que cuando apareciera el Mesías iba a hacer juicio sobre Israel y inmediatamente iba a establecer su reino aquí en la tierra. Y al no ver estas condiciones en la vida, en la persona de Jesús, pues tal vez eso lo hizo dudar. Mi hermana, mi hermano, nosotros muchas veces tenemos falsas expectativas de lo que Dios va a hacer. Y si no nos concede como nosotros queremos las cosas, como nosotros estamos esperando, pensamos y decimos: no, pues tal vez no me escuchó, tal vez pues no quiere hacerlo, y empezamos a dudar en nuestro corazón. No, el Señor tiene el poder para sanar a cualquier persona, pero también tiene sus propósitos y a veces esos propósitos pues no van de acuerdo con lo que nosotros pensamos, y entonces empezamos a dudar. Vamos a ver un ejemplo allí en el libro de los Hechos, en el capítulo número 19. Libro de los Hechos, en el capítulo número 19. Vemos a Pablo, 19, 11 y 12, el apóstol Pablo. Dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Si Dios estaba manifestando su poder por medio del apóstol Pablo, y los paños y estos delantales eran los materiales que él usaba en su trabajo, eran toallitas que él usaba, pero aún Dios usaba por medio de esto para que Pablo hiciera estos milagros. O sea que Dios estaba confirmando la autoridad apostólica del apóstol Pablo por medio de esta situación. Entonces,
podíamos pensar, no, pues si Pablo oraba por cualquier persona, pues era seguro que iba a sanar inmediatamente, se iba a levantar, iba a caminar, iba a hacer estas situaciones. Pero vamos a ver un ejemplo en Filipenses 2, versículos del 25 al 30, donde nos habla sobre Epafrodito. ¿Quién era Epafrodito? Epafrodito era un buen amigo del apóstol Pablo, ¿sí? Una persona que Pablo quería mucho, amaba mucho, ¿sí? Y vamos a ver en este pasaje qué es lo que pasó. ¿Qué es lo que pasó? Dice allí, en el 25, estamos en Filipenses 2, 25. Dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. O sea que Pablo lo tenía en gran estima a Epafrodito. 26, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Se enfermó Epafrodito. 27. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Estuvo en una condición de una gravedad muy grande. Y fíjese que él estaba con Pablo. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. El apóstol Pablo está reconociendo que fue Dios el que directamente sanó a Epafrodito, ¿sí? No utilizó en ese momento al apóstol Pablo, sino que fue Dios el que hizo esta sanidad. 28. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. El apóstol Pablo estaba triste en primer lugar porque Epafrodito estaba enfermo y eso lo mantenía muy triste, y es lo que nos pasa cuando sabemos de algún familiar o de alguna persona cercana que está enferma, nos causa tristeza. Pero él está hablando de dos tristezas, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. ¿Cuál era la otra tristeza? Pues que Epafrodito se muriera, entonces pues iba a ser doblemente el sufrimiento del apóstol Pablo. Pero no murió, gracias a Dios no murió. Pero aquí hay que recalcar que el apóstol Pablo no pudo sanar como él hubiera querido a Epafrodito, sino que fue directamente el Señor el que lo levantó. Y dice en el 29, recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Este pasaje nos muestra que Dios es soberano, y en su soberanía pues Él tiene sus propósitos para hacer las cosas. Y a veces pues no van a coincidir con lo que nosotros queremos que Él hiciera. Queremos que sane inmediatamente a una persona, que la levante, que vuelva a estar bien. Pero Dios es soberano y tiene sus propósitos. Y en este caso, pues Él directamente fue el que obró en la sanidad de Epafrodito. Estemos orando. A nosotros lo único que tenemos que hacer es orar, levantar nuestras oraciones por todos los enfermos de todo tipo de enfermedad. Estemos orando en esta hora, mi hermano, mi hermana, y sobre todo pidiéndole que sea de acuerdo a la voluntad de Dios. Y entonces así nosotros vamos a podernos sentir más tranquilos, pero que nunca dudemos del poder de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pues que el Señor les bendiga, gracias a Dios, y que estemos juntos muy pronto. En el nombre de Jesús, amén. Gracias a Dios.